Dios es fiel. El divorcio y el recasamiento. Temas de interés para muchos cristianos. Escuchemos atentamente lo que Yesenia tiene para decir. Está bien. También hay otro versículo que quisiera compartir con todos ustedes, que está en el libro de Malaquías, capítulo 12, verso 16, donde la Biblia dice, hablando el Señor: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Ciertamente Dios aborrece el divorcio. Dios no quiere que los matrimonios se rompan. Ese no es el deseo de Dios. Sin embargo, vamos a continuar viendo la palabra ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, específicamente en la Reina Valera actual, donde se nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, es decir, de divorcio, y se la entregará en su mano, y entonces la despedirá a su casa. Esto es el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Vemos aquí cómo en la ley de Moisés ya el asunto toma otro giro, otro modo de manejarse. Entonces a esto específicamente es que se refiere la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 19, ya en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos abordan a Jesús y le preguntan lo siguiente. Le dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto fue lo que se estableció en el Génesis. Este es el deseo de Dios. A esto se refiere el libro de Malaquías cuando nos dice que el Señor aborrece el divorcio. Hasta ahí estamos bien. Esto es lo establecido por Dios. Sin embargo, podemos ver más adelante cómo el Señor continúa diciendo: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es lo establecido en el deseo de Dios, en el corazón de Dios, en el diseño de Dios para el matrimonio, para el hogar, para la familia. Pero en el verso 7 del capítulo 19 de Mateo hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes ahora mismo, y es lo siguiente. Los fariseos, luego de que escuchan a Jesús decir esto, les responden lo siguiente: ¿pero por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que acabamos de ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, donde se dice que por cualquier cosa torpe que se hallara en la mujer, el esposo podía darle carta de repudio, es decir, carta de divorcio. Ahora los fariseos abordan a Jesús con este punto en cuestión y le dicen: ¿pero por qué? Si el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio a el esposo? Le dijo que podía darle a la esposa la carta de divorcio, le dio ese permiso al hombre para que, hallando en la esposa cualquier cosa torpe, la pudiera despedir. A esto Jesús, en el verso 7 del capítulo 19 de Mateo, responde lo siguiente. Él dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí hay un punto bien interesante, y es el siguiente. El diseño y el orden perfecto de Dios para el matrimonio fue intervenido por la dureza del corazón del hombre. Jesús lo dice: esto no era el diseño de Dios en el principio, sino que esto se introdujo por la dureza del corazón del hombre. Pero el Señor aclara y dice: pero en el principio no fue así. Y en el verso 9, atención aquí todas las personas que están viendo este video ahora mismo o que lo van a ver más adelante, yo de verdad quiero que pongamos un especial énfasis en la parte del verso 9 del capítulo 19 de Mateo, que dice: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio o de fornicación, como dice la Reina Valera, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es importante. La Biblia dice que el Señor dijo, cuando se le cuestiona la parte de Moisés dar permiso al hombre de divorciarse de la esposa por cualquier cosa torpe que haya en ella, Jesús dice: ahora yo digo
ahora yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, es decir, la única causa por la que según los designios y los estatutos establecidos por el Señor Jesús para proceder a una acción de divorcio y ser esta acción respaldada por Dios, es por causa de adulterio en la relación. Es decir, cuando una de las dos partes procede a establecer un lazo sentimental con alguien, ¿verdad?, extra, fuera de la relación matrimonial. En este caso, si fuera la mujer, si ésta comete adulterio con un hombre, siendo ella arrastrada a ligarse sentimentalmente hablando con aquel hombre que no es su marido, pues el esposo tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio, y esto es respaldado por la palabra de Dios. Si fuera a la inversa, donde la esposa es la que resulta ser afectada por la infidelidad del marido, ella igual tiene a su cargo el derecho de tomar la decisión de divorciarse, y la Biblia, basándonos en la palabra que está en Mateo 19, verso 9, donde Jesús dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación o adulterio, como dicen otras versiones, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Claro que sí, cuando el divorcio se da en cualquier otra plataforma que no es la plataforma de la infidelidad, ahí el Señor no lo aprueba. O sea, no por cualquier cosa nosotros los cristianos nos podemos divorciar. No porque sencillamente yo dejé de amarlo, ya yo no soy feliz a su lado, ya yo no me siento como me sentía al principio. Bueno, pues todo esto debemos de llevárselo al Señor para que lo sane, lo restaure, lo repare, renueve nuestra relación matrimonial. Pero cuando hay adulterio, la persona, ya sea el hombre o la mujer, la persona afectada cuenta con el derecho dado por el Señor para tomar una decisión de divorcio. Ahora bien, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque de hecho la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el adulterio y sus consecuencias. Y dentro de ese tema, que ustedes muy bien lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Yesenia Ten TV, en ese tema hablábamos acerca de la importancia de perdonar cuando el cónyuge nos falta. Y esto está también basado en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, donde Pablo nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Es decir, cuando a nosotros alguien nos falla, la Biblia nos dice: perdonen porque también a ustedes el Señor los perdonó. En este sentido, también entra en ese marco el nosotros tener como primera opción perdonar al cónyuge que nos faltó, al que fue infiel. Eso sería excelente, sería lo ideal, porque el Señor, mira, gloria a Dios, el Señor es experto restaurando lo que se quiebra. No importa qué tan dañado algo esté, cuando se lo llevamos a Dios a las manos, Él lo repara, siempre que lo dañado tiene la intención de dejarse reparar. Amén. En ese sentido, entonces, continuamos nuestro estudio, y quiero aquí hacer una aclaración bien interesante también. Yo sé que en esta tarde me estoy refiriendo específicamente con este tema a un punto bien delicado. Yo sé que quizás voy a tener comentarios que van a ser controversiales. Yo sé que quizás personas van a atacar esta opinión, pero doy gracias a Dios porque esta opinión no es mía. No es una opinión de Yesenia Ten. Es una opinión basada en la palabra del Señor. Amén. Donde Jesús claramente dice que cuando alguien es infiel dentro del matrimonio, la persona afectada por la infidelidad tiene derecho dado por el Señor Jesús para divorciarse. Pero lo ideal, según lo que dice Pablo, es que perdone. Ahora, cuando hay una reincidencia de pecado, cuando hay una continuidad y la persona se resiste a cambiar. Soy yo, mis amigos, que ahí me gustaría saber qué opinas tú acerca de este video. ¿Crees que Yesenia Ten tiene razón? Hasta una próxima. Chao, chao.